Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa de Subtexto.lex, programa producido por Gramatical para Idealex.press, donde hablaremos del mercado editorial, de las editoriales jurídicas y de los libros legales, con sus autores y con los miembros de la industria. En este primer ciclo conversaremos con autores de distintas partes de Latinoamérica sobre cómo se produce un libro legal, quién lo comercializa y dónde se distribuye. Hola César, muchas gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad de presentar parte de lo que yo he trabajado y también de todo lo que he aprendido, ¿no? A través de los libros a lo largo de la vida. En este bloque hablamos con Carmen de su última publicación, un libro sobre la reparación integral del daño. Nos contó cómo se hizo su investigación, quiénes participaron y alguna que otra anécdota de mientras se producía el libro. Tiene una historia larga porque, bueno, obviamente yo me he dedicado desde el doctorado al estudio de la responsabilidad civil y en particular al daño, ¿no? Que es el fundamento de la responsabilidad civil, que no había sido objeto de ningún análisis en el derecho chileno hasta ese minuto. Y me parecía, por tanto, que era un vacío grande. Lo que hicimos fue establecer, hacer una comparación entre la comprensión y aplicación del principio de reparación integral del daño en Francia y en Chile. ¿Por qué con Francia? Porque este principio fue acuñado por el derecho francés, ¿cierto? Con posterioridad a la codificación. Con mucha posterioridad el derecho francés va a desarrollar este principio que se reduce o traduce en la famosa fórmula de nada más que el daño, todo el daño y nada más que el daño, que quiere decir que en definitiva la medida de la reparación tiene que ser siempre solo la magnitud del daño causado y que no pueden considerarse aspectos punitivos para fijar el monto, el quantum de la indemnización. Y afinar, por tanto, y eso es algo que nosotros todavía en Chile tenemos mucho por avanzar, que es afinar los criterios que se consideran, fijar, digamos, parámetros de evaluación que sean uniformes, que se apliquen de igual manera para casos idénticos. Hablamos con Carmen de su formación lectora, quiénes fueron sus referentes desde niña y en etapas más adultas, y desde dónde nace esta motivación para leer y escribir permanentemente. Esto fue lo que nos contó. Fui a buscar a Josefina, que es mi hija menor, al colegio, y les habían pedido que se dibujaran qué es lo que querían ser cuando grandes, y ella se dibujó y se había puesto, digamos, había puesto que quería ser abogada, y se había dibujado con vestido, con un maletín en la mano y el Código Civil en digamos, la otra mano. Y fue muy divertido además porque cuando llegué la profesora me dice lo más divertido además fue que cuando le pregunté, porque la profesión de abogado no es una profesión tan fácil para entender a los niños, ¿qué hacen los abogados? Entonces le dijo, ¿qué hacen, Josefina? ¿Por qué quieres ser abogado? Muy fácil, Miss, saben leyes, dan conferencias y viajan por el mundo. Yo en primer lugar nací tal cual tú lo has referido, César, en una familia de abogados, pero literalmente en una familia de abogados, tener abuelo, abuela, papá, mamá, puede ser que alguien tenga abuelo, padre, pero tener una abuela abogada, yo en realidad no conozco a nadie de mi edad o generación que la tenga. Entonces, yo nací en una casa, en una familia muy lectora, y luego más grande leí libros que obviamente me van a marcar para siempre, ¿no? Baudelaire y Las Flores del Mal y algunos de sus grandes poemas, Flaubert con Madame de Bovary, que hace esta crítica con este realismo, ¿no es cierto?, y romanticismo que va a marcar la literatura de esa época y donde hace una gran crítica, ¿no es cierto?, a la sociedad del siglo tras la Revolución Francesa. Boya también leí mucho a raíz, ¿no es cierto?, de las lecturas del colegio, empecé a leer Unamuno, cuyo libro Niebla a mí me marcó una época muy grande, ¿no? Ahí abrí las puertas al existencialismo, me leí
fue muy impactante. Me acuerdo un amuno que me llegó y me hizo toda esta reflexión en torno a la fe, en torno, ¿no es cierto?, a la pregunta de quiénes somos, por qué estamos, de nuestra existencia, y eso me llevó a leer mucho el existencialismo, Kierkegaard, y fue una época de hacerme muchas preguntas. Ahora que ya conocemos la formación literaria de Carmen Domínguez, también quisimos preguntarle sobre la formación jurídica. ¿Quiénes son sus referentes? ¿Qué autores la marcaron? ¿Y qué profesores son los que siguió y los que sigue hoy en día? En la tesis doctoral lo que uno hace es leer, leer, leer. Yo tuve el privilegio que mi director de tesis, que es Mariano Izquierdo Tolzada, era muy amigo y tenía acceso a la biblioteca del Colegio de Notarios en Madrid, que es una de las mejores bibliotecas de derecho privado, y pude ir allá y trabajar, buena parte de mi trabajo, la tesis doctoral, lo hice ahí, y tener el privilegio de poder acceder a, en el fondo, los lugares y las repisas que están separadas, donde están todos los incunables, ¿ah? Todos los libros, ¿no es cierto?, más antiguos, y que obviamente están reservados, normalmente no se puede acceder al contacto directo con ellos, ¿no? Libros que me han marcado absolutamente es Domat, con las leyes civiles, que he tenido que leer muchas veces, porque obviamente Domat y luego, ¿no es cierto?, también Potier, son los grandes autores que van a hacer la referencia al Código Civil francés, y obvio que cuando uno quiere profundizar en el derecho chileno, siempre va a dar finalmente, sobre todo en el ámbito del derecho patrimonial, en el derecho de la responsabilidad civil, tiene que ir a dar con estos autores. Yo diría que ellos son luego, más contemporáneamente, a mí, en materia de responsabilidad civil, los autores que más han influido en mí, por supuesto, es Mariano Izquierdo, que fue mi director de tesis, ¿no? Y en su libro de las lecciones de responsabilidad civil extracontractual, y muchos de sus artículos, y muy particularmente Geneviève Viney con su tratado con Restin, ¿no?, que creo que hasta ahora me parece que es la obra más importante de responsabilidad civil en el nivel de profundidad, en la capacidad de análisis que ella tiene. Yo nací en Francia y mi padre fue formado en Francia, así que para mí el derecho francés era obviamente un referente, y entonces he leído Carbonnier, bueno, Mazot, Punk, Chabas, tuve el privilegio de conocerlo, de conocer a Geneviève Viney, y sigo leyendo permanentemente derecho francés, ¿ah? Y derecho español. Tuve también al Baladejo, que he leído mucho, que fue mi profesor en el doctorado, y Luis Díaz Picasso en su, ¿no es cierto?, gran obra de Derecho Civil Patrimonial, que no cabe duda que es una de las obras más importantes del derecho civil hispano. Mi abuelo y mi padre fueron los primeros que generaron la primera sección de análisis de la jurisprudencia en Chile en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción, y por lo tanto ellos me transmitieron esta, ¿no es cierto?, claridad de que no puede hablarse de cuál es la solución jurídica en Chile a un problema sin analizar la jurisprudencia. Es decir, el análisis del código solo no permite, o es profundamente errado, sostener que la solución de Chile, ¿no es cierto?, es tal o cual en determinado problema si uno solo mira el código. Para mí ha sido muy marcador una célebre frase de don Manuel Albaladejo, que fue profesor mío, como decía, en el doctorado, y que mi abuelo, ¿no es cierto?, la repetía, y luego mi padre la han repetido muchas veces, esto de que la ley reina y la jurisprudencia gobierna. En la ocasión aprovechamos de preguntarle a Carmen sobre su libro de daño moral, qué significaba para ella, y que nos contara un poquito más de esto. Esto fue lo que nos dijo. En el daño moral hay como toda la reflexión, el trabajo que hay detrás, de investigación, pero también va unido a momentos de mi vida muy bonitos, ¿no? Yo hice el libro del daño moral, se basa en buena parte en mi tesis doctoral, que fue sobre el daño moral derivado de contrato, y yo la hice, ¿no es cierto?, estudiando en Madrid, en la Universidad Complutense, donde me fui con mi marido, que también hizo el doctorado en Ingeniería de Caminos, y por lo tanto
toda esa investigación, el trabajo que estuvo ahí, que fueron casi 4 años, trabajé 3 años y medio, 8 horas diarias en ese libro. Obviamente me recuerda de los momentos más bonitos de mi vida. Estamos grabando esta parte del programa con los resultados de Chambers and Partners ya sobre la mesa. Revivió una discusión permanente, la brecha entre hombres y mujeres en el trabajo, sobre todo en la de los abogados. Carmen es una de las especialistas más connotadas del área y tiene que tener tiempo para ser madre, ser doctora, investigadora, profesora y además abogada. Y naturalmente surgió la pregunta, ¿en qué momento escribe Carmen Domínguez? Una vez nos invitaron en la Universidad Austral a dar una conferencia sobre el perfil del investigador a don Alejandro Guzmán como hombre y a mí, ¿no? Como mujer. Y me acuerdo que él describió y decía, bueno, yo soy decano, en la mañana yo me dedico a la facultad hasta las 2 de la tarde y me voy a mi casa y en la tarde entonces yo trabajo y me dedico a escribir. Y yo me acuerdo mucho porque esto es para contar cómo es el día a día, que yo partí por decirle a la audiencia, bueno, todo lo que ustedes han escuchado, quiero decirle a todas las mujeres que están aquí, que es radicalmente distinto para una mujer. Yo creo que en mi vida he podido dividir la mañana en una determinada actividad y en la tarde solo dedicarme a investigar, porque bueno, a mí me pasó que yo he escrito teniendo mis niños muy chicos, ¿no? Y ahora están adolescentes y obviamente en este minuto está cada uno en modo teleestudio, ¿no? Concentrado en su dormitorio y ahora hay un silencio sepulcral y por primera vez puedo decir que quizás puedo tener un espacio más tranquilo, pero todo lo que en general han visto y han publicado y ustedes pueden leer, y agradezco mucho que esté en la pregunta, porque a veces me pasa que particularmente los hombres quizás no son capaces de ver lo que hay detrás, ¿no? De todo el esfuerzo, en mi caso son varios libros, muchos artículos, pero que se han escrito temprano en la mañana, trasnochando toda mi vida. Yo, cuando los niños se quedan dormidos y hasta el día de hoy, trabajo hasta muy tarde y esa es la hora en que hay silencio, la hora en que recién puedo, ¿no es cierto?, concentrarme y tratando de sacarle una horita en la mañana, una horita media tarde y teniendo que tener la capacidad de concentrarme rápidamente para poder avanzar. ¿Ah? Así que ha sido muy entretenido, pero muy exigente, y obviamente con el desafío que tiene una mujer que creo que es muy distinto, y por eso que es tan difícil para una mujer poder, ¿no es cierto?, dedicarse a la vida académica, dedicarse al oficio del investigador, eh, y poder a la vez, ¿no es cierto?, formar familia y de alguna manera acompañar a la familia, a los hijos, digamos, en su vida. Hace 20 años los libros colectivos y las revistas no eran lo que son hoy. Carmen participa permanentemente en libros colectivos, por ejemplo, la Jornada de Derecho Civil, publican los estudios de Derecho Civil, que es un permanente productor de doctrina nacional chilena, y además ella está permanentemente también participando en comités editoriales de revistas. Quisimos preguntarle a Carmen su experiencia en ellos, qué opina y cuál es la principal característica de los libros colectivos y de las revistas jurídicas nacionales. Primero, las revistas, he estado desde hace muchísimos años en el comité editorial de la Revista Chilena de Derecho y hoy estoy en varios comités editoriales de revistas, por supuesto en el de la Revista de Derecho de la Universidad de Concepción y en varios comités editoriales de revistas internacionales, ¿no? Y por supuesto, hoy la revista es de alguna manera el medio de publicación al que estamos exigidos todos los profesores, dado que por la evolución que se ha ido dando de alguna manera ¿no es cierto?, influencia más bien de las ciencias exactas, es que se ha ido imponiendo ¿no es cierto?, modo de evaluar la investigación que es a través de la publicación en revistas indexadas, ¿no? Yo le asigno un valor muy importante, es indiscutible que eso es un aporte. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que en esto tengo una actitud crítica en el sentido de que el aporte que finalmente más importante que en la historia del derecho se ha hecho en general al mundo, al derecho, o en general
los razonamientos, ¿no es cierto?, las publicaciones que más impacto han tenido y siguen teniendo hasta hoy en el mundo jurídico, no son los artículos publicados en revistas indexadas o en revistas en general, sino que son los libros, las obras. Entonces, ahí no solo yo, sino muchos profesores de Derecho hemos tratado de dar un poco esta batalla y hacer presente que en el mundo jurídico los libros tienen que tener una valoración tanto en Fondes y tanto en la Comisión Nacional de Acreditación. Yo presido el grupo jurídico en la CNA. Hemos tratado de hacer presente muchas veces cuando se evalúan, ¿no es cierto?, los currículum de los investigadores, el que las obras, los libros, finalmente son los que terminan o pueden terminar cambiando, generando nuevas giros jurisprudenciales o nuevas respuestas y nuevas comprensiones. ¿Ah? Es muy raro que nosotros veamos a la Corte Suprema citando artículos, ahora es más frecuente, pero igual en la proporción, si nosotros vemos lo que las Cortes citan, normalmente son obras. Creo que son muy importantes, cada vez más importantes en la medida que el derecho se ha ido, ¿no es cierto?, ampliando la cantidad de disciplinas, de áreas, de materias, de temas, ¿no es cierto?, se ha ido ensanchando, el derecho es cada vez más técnico, ¿no es cierto?, en ciertas materias y en ciertas áreas. Entonces, lo que permite la obra colectiva es muchas veces generar, ¿no es cierto?, una monografía, un estudio mucho más específico de ciertos temas con la opinión de especialistas. El aporte de los libros colectivos hoy se hace cada vez, ¿no es cierto?, más útil, ¿no? Por esto de que permite congregar miradas distintas, aportes muy concretos y actualizar temas que de otra manera serían difíciles, porque hacer una gran obra de cualquiera de estos temas lleva muchísimos años. Yo creo que muchos quizás no saben que en otros países la civilística está muy dividida, ¿no? Y son corrientes que realmente no se toleran, digamos. Y aquí, en cambio, las jornadas y esta experiencia que tenemos una vez al año de estar 3 días juntos, nos ha permitido conocernos en lo personal, y eso también se ve reflejado en el esfuerzo, digamos, en la calidad con que cada uno intenta hacer su presentación y, por supuesto, el artículo que finalmente manda a la publicación, ¿no? Y todo eso es evidente cuando uno lee, ¿no es cierto?, estudio de Derecho Civil, que detrás hay el mejor empeño de cada uno de los profesores. Hoy la doctrina en general está, ¿no es cierto?, constituida por profesores que nos hemos formado para la investigación, ¿no? Antes la doctrina eran profesores de derecho o abogados muy brillantes o en general muy estudiosos, pero que claro no tenían una formación sistemática y que en buena parte todas sus obras eran producto, ¿no es cierto?, de su amor por el derecho y trabajando los fines de semana, ¿no es cierto?, y teniendo en realidad un ejercicio profesional como actividad principal. Hoy la mayor parte de la doctrina en Chile está compuesta por profesores que nos dedicamos a la vida académica, que nos dedicamos a la investigación, muchos de los cuales nos hemos formado afuera, y por lo tanto tenemos la oportunidad, y hemos tenido, ¿no es cierto?, la oportunidad de conocer a otros maestros extranjeros, de leer literatura extranjera y hacer mucho, ¿no es cierto?, estudio de derecho comparado. Entonces, primero creo que la doctrina actual tiene quizás una mayor riqueza de fuentes, muchas más, de alguna manera, conocimiento de soluciones, de ideas, de tendencias que están existiendo hoy en el mundo. Y eso obviamente ha hecho que la calidad, ¿no es cierto?, el aporte pueda ser más rico. En segundo lugar, la doctrina en Chile obviamente que ha tenido y sigue teniendo una relevancia, ¿no es cierto?, muy importante, porque finalmente la doctrina es la que va orientando, la que va de alguna manera presentando nuevas respuestas, nuevas posibilidades, ¿no es cierto?, de análisis, nuevos elementos que deben ser considerados a la hora de decidir o resolver un conflicto jurídico. Y también la doctrina es la que de alguna manera, ¿no es cierto?, va generando
argumentaciones que luego los abogados toman y son presentadas ante los jueces, de manera que se vaya generando esta sinergia que tiene que darse en un sistema jurídico para ir avanzando, para ir dando respuesta actualizada a los problemas que experimentan las personas. Creo que ha sido muy importante el diálogo que se ha ido generando entre la doctrina y la jurisprudencia, que antaño era bastante escaso, ¿no? Si nosotros miramos la jurisprudencia de la Corte Suprema en el siglo pasado, en general era muy raro que citaran algún autor, ¿no? Y si citaban alguno, quizás era un autor extranjero, pero autores nacionales muy escasamente. Hoy, si nosotros vamos a mirar en general las sentencias de nuestros tribunales, vamos a ver que, ¿no es cierto?, en su gran mayoría invocan, aluden, ¿no es cierto?, o refieren opiniones, ¿no es cierto?, tesis de determinados profesores de derecho. Y por lo tanto, lo que se nos ha ido dando, y creo que eso es algo muy importante a resaltar, es que el derecho chileno creo que está pudiendo de alguna manera avanzar, desarrollar institutos que estaban un poquito más pétreos, como la misma responsabilidad civil, por ejemplo, porque se ha ido dando este diálogo entre doctrina y jurisprudencia, que es el que ha permitido en otros países como España, como Francia, como misma Argentina, ¿no?, poder dar una respuesta más ajustada, más actualizada, sin necesidad quizás de reformas legales. La jurisprudencia tiene un rol en actualizar y en dar respuesta, ¿no es cierto?, más apropiada muchas veces a conflictos jurídicos que a veces ni siquiera fueron pensados, ¿no es cierto?, en la época de la codificación o de las legislaciones. Agradecemos a Carmen Domínguez por ser nuestra primera invitada en atreverse a enfrentarse a esta radiografía jurídica literaria latinoamericana, contar sus experiencias, contar anécdotas y participar de nuestra propuesta de programa. Gracias, Carmen, por venir y los dejamos a ustedes cordialmente invitados para nuestro próximo episodio.